¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el balance del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los retos de la presidenta electa Claudia Sheinbaum con otra notable invitada, Tatiana Cole, socióloga e investigadora directamente desde Ciudad de México. Tatiana Cole, una cálida bienvenida al programa. Gracias. Gracias, Tatiana, por aceptar la invitación. Si tienes que hacer un balance de lo bueno, lo malo y lo feo del sexenio del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, es un balance muy complejo, son muchísimas cosas, muchos retos. El propio presidente López Obrador ha dicho que de los grandes retos que enfrentó fue este asunto tan complicado, a lo mejor para entender el robo del combustible, que era un problema gravísimo, el huachicol, y en uno de estos momentos estalló un tubo que estaban sacando y murieron más de 100 personas. Fue un momento difícil, pero es un momento muy significativo porque ilustra muy claramente el grado de descomposición que había llegado el régimen anterior, el sistema, en el robo, la corrupción desatada, en cosas increíbles, inauditas. Se ha calculado que se iban en este robo de combustible algo así como 13,000 millones de pesos, una cifra increíble, ¿no? Inaudita. Y miles de litros y litros de gasolina que se importaba además. Esto representa también el reto petrolero, es decir, el reto de ser un país petrolero que lo habían conducido a través de la corrupción, del dejar descomponer todo el sistema y de la privatización, a grado de tener que importar toda la gasolina que se consumía. Este fue un reto muy difícil de revertir, pero que nos ilustra en qué momento estaba. Después vino la pandemia y nos enfrentamos como país también a otro asunto brutal, con el mismo grado de corrupción, de privatización, que era el sistema de salud. Por decir una cosa, en México no había respiradores, en México no había capacidad de enfrentar la enfermedad. A lo largo del sexenio es uno de los sistemas que más importancia tuvo. Se recupera, sí, había 300 hospitales abandonados prácticamente, otros los habían construido y los rentaban y estaban en descomposición. Faltaban 80,000 médicos en las plantillas. El sistema de la empresa que compra, es una gran empresa que es la intermediaria para comprar los medicamentos, estaba totalmente al servicio de las grandes farmacéuticas. Y el reto pues fue conseguir rápidamente entrar en el sistema mundial de compra de las vacunas, pero también por gran suerte, Cuba rápidamente produjo las vacunas, se compraron también la Abdala, la Sputnik, y hasta la fecha se han traído a México más de 1,000 médicos cubanos para entrar a sustituir en los distintos sistemas. Pongo dos ejemplos nada más de en qué situación se recibió, ¿no? Como decimos a veces aquí en México, López Obrador creo que se sacó la rifa del tigre y se llevó al tigre para poderlo transformar. Un reto que no ha sido resuelto y que creo que es el más complejo y uno de los que más han intentado por distintos mecanismos, es el reto de la seguridad, el reto del narcotráfico, el reto de la frontera, el reto del tráfico de armas. Es muy complejo. Ha habido gente que critica la militarización, que plantea que se está militarizando en este sentido el país. Critica la política de abrazos y no balazos de López Obrador, lo cual nos pone frente a una realidad muy compleja, ¿no? Es decir, cómo enfrentar sin volver a desatar una guerra sin sentido, como la que hizo Calderón y Peña Nieto, con miles de muertos, cómo enfrentar este fenómeno que además
es indirectamente, pero directamente auspiciado por Estados Unidos con ese trasiego ilegal de armas que es brutal, ¿no? Por otro lado, hay una crisis de desaparecidos que se han acumulado también a lo largo de muchos años. Se habla de 100,000 desaparecidos, se han enfrentado distintos mecanismos, hay algo así como una locura de cuerpos que se han encontrado en fosas que no se han identificado todavía bien. Entonces ahí hay un reto muy difícil. Creo que esos serán dos de los retos más difíciles para Claudia, en el saldo negativo, digamos, ¿no? Y también lo que tiene que ver con el tema este que estamos viendo que en las últimas semanas del mandato de AMLO, como le dicen cariñosamente en México, que es el tema de la reforma del Poder Judicial. ¿Tu lectura? Bueno, ese es un tema, a mí me parece crucial. Sobre todo, intentaré muy rápido perfilarlo porque me parece crucial y creo que a todos los latinoamericanos. Los últimos golpes de Estado del siglo XXI son el famoso impeachment, lawfare, como se llama, en donde a través de mecanismos judiciales y con un enorme despliegue de los medios, se han derrotado, se han eliminado, se han encarcelado incluso presidentes. Empecemos por Lugo en Paraguay, le hicieron una especie de impeachment, de Zelaya, Lula fue a dar a la cárcel, Cristina Fernández tiene juicios pendientes y los están reactivando, es decir, el último fue Pedro Castillo, por poco y no dejan a Bernardo Arévalo en Guatemala asumir la presidencia que ganó ampliamente, es decir, el refugio de lo que fueron antes los elementos nodales en torno a los golpes de Estado ahora tiene un refugio muy fuerte en los poderes judiciales, es decir, están accionando desde los poderes judiciales para enfrentar todos los gobiernos progresistas de cambio con más o menos radicalidad, en fin, ¿no? Pero es ese núcleo fuerte desde el cual se están movilizando las oligarquías y que ha logrado los golpes de Estado. López Obrador empezó con la reforma al Poder Judicial desde hace mucho tiempo, desde hace más o menos 2 años, porque hay una resistencia. La resistencia incluso empezó con un asunto que parece baladí, pero que no lo es. Es decir, cuando López Obrador empezó a darle un seguimiento a todos los vínculos de la corrupción y a controlar a todos aquellos que de una manera usufructan del presupuesto público, que se incluye a los jueces desde la Corte Suprema hasta el último, lo paga el Estado. Hay un punto en la Constitución mexicana que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Los jueces del Tribunal Supremo están ganando 700,000 pesos al mes y el presidente de la República gana 130,000 pesos al mes. Y controlan un presupuesto enorme se calcula en algo así como 25,000 millones de pesos que tienen como un guardadito los del tribunal, ¿no? Entonces, y hay otro problema muy grave que son los jueces que han estado recibiendo amparos de todo tipo, amparándose contra todas las obras del Estado y soltando a un montón de presos que los sueltan los sábados, los ponen en libertad y los dejan ir, ¿no? Este sería un poco el problema que está intentando López Obrador dejar claramente asentado. Ya ayer se aprobó en la Cámara de Diputados y pasó a la Cámara de Senadores para ser discutido la próxima semana. Y si tuvieras que identificar uno o más problemas de la otra cara de la moneda, es decir, lo que es caracterizado por lo menos por alguna parte de la población mexicana, lo malo de su sexenio. Bueno, ahí corren muchos rumores por parte de un conjunto de críticos, sobre todo en los medios, que ahora están asusando con que se va a privatizar todo, con que no ha resuelto ningún problema, con que la economía está en crisis, con que el dólar se ha estado apreciando últimamente y el peso va en caída libre. Es decir, hay un conjunto de elementos que está levantando, digamos, lo que puede ser el sector más conservador. Hay un sector intermedio
que está representado, digamos, por los movimientos sociales que no han encontrado respuestas a movimientos ecológicos, movimientos de defensa de los bosques, contra la construcción y el extractivismo, que siguen actuando porque no han encontrado una respuesta clara, es decir, no hay tampoco una definición absolutamente clara hacia esos sectores. Y por último, algunas reformas que no pudieron realizarse de manera completa, como son, por ejemplo, la reforma, echar abajo la reforma educativa de Peña Nieto, el presidente anterior, que fue una reforma muy a fondo del sistema educativo. Se han eliminado ciertos aspectos, pero no todos. Es decir, la reforma no se tenía mayoría antes en la Cámara, por lo tanto no se pudo hacer una reforma educativa constitucional que echar abajo todas las reformas anteriores. Hay en este sentido varios elementos que no se pudieron realizar a través de reformas porque no se tenía mayoría. Entonces, Tatiana, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Tatiana Coll directamente desde Ciudad de México. Tatiana, socióloga e investigadora. Estábamos hablando sobre el balance del gobierno, el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y cuando regresemos hablaremos de los retos de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Tatiana Coll directamente desde Ciudad de México. Tatiana, socióloga e investigadora. Estamos hablando sobre la situación de México, que el 1 de octubre asume la presidencia la presidenta electa Claudia Sheinbaum, una presidenta dentro de la historia del país, después de muchas décadas de una presidenta que llega como mujer, y también del mismo movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de Regeneración Nacional en Morena. ¿Cuál dirías tú entonces que es, Tatiana, lo que puede ser los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum? Porque en definitiva este tema de, como estábamos hablando, de la reforma del Poder Judicial va a ser que uno de los primeros retos. Sí, la situación se ha complicado, obviamente. Decía yo en el segmento anterior que es un reto mayúsculo porque está apuntando, y no solo en México, sería tal vez una ruta abierta para los gobiernos progresistas de América Latina, que se han enfrentado a este problema muy grave. Entonces está apuntando a lo que hoy día podría ser, por decirlo de alguna manera, el corazón de la resistencia del bloque oligárquico conservador, porque desde ahí es de donde se han movido de la manera más amplia, con mayor alcance, porque varias de las reformas, varias de los procesos, por poner un ejemplo, hay un connotado oligarca financiero, dueño de medios de televisión muy importantes como Televisión Azteca, dueño de esta inmensa cadena de tiendas Electra, que durante los años, incluso desde los 90s, empezó a hacer todo el envío de remesas desde Estados Unidos, se llenó Centroamérica también de estas tiendas. Desde ahí acumuló el capital, compró el canal de televisión que fue privatizado, y a estas alturas no ha pagado impuestos. Tiene un adeudo de distintas dimensiones y en distintos años que, por lo que se ha señalado, puede alcanzar hasta más de 50,000 millones de pesos, lo que es una cifra loca, loquísima, ¿no? Y
con un equipo de abogados que mantiene y con el apoyo de los jueces, se ha movido amparándose. El asunto está incluso en el Tribunal Supremo, en la Corte Suprema de la Nación, y lo han puesto en un cajón tranquilamente a dormir el sueño de los santos y no ha avanzado. Y todo el sexenio ha sido este tema constante, constante, y los jueces lo han amparado, simple y sencillamente, y lo tienen detenido. Es el pago de impuestos, lo que hace todo ciudadano tranquilamente, cotidianamente, y a los que hemos sido, por ejemplo, trabajadores de la universidad o empleados públicos, pues directamente en el salario nos descuentan el impuesto, ¿no? Entonces, es simplemente para un poco dimensionar este reto, la reforma financiera, un montón de elementos que han transitado por la Cámara de Diputados y de Senadores y que no han pasado, también han sido amparados por el Poder Judicial. Entonces, es un reto mayúsculo. ¿Cómo se está moviendo la gente? Hay manifestaciones donde yo creo que López Obrador apuntaba que quedara resuelto antes de que asumiera Claudia. Por eso se envió como el primer asunto de urgencia en cuanto tomaron posesión ahora en septiembre los nuevos diputados y senadores, pues se envió esto a la Cámara con la etiqueta de urgentísimo para ver si en este mes se puede resolver. Lo que no esperaba la oligarquía ni nadie de sus acólitos es que Claudia lograra una votación de la envergadura que logró, porque es una votación arrasante, aplastante, no hay ninguna duda ahí. Es decir, Claudia tuvo 20 millones más de votos que la otra candidata, que tuvo apenas 17 millones, ¿no? Es decir, es una cosa que no había sucedido tampoco, ni siquiera en la época del PRI, aunque hacían el fraude y el chanchullo electoral, ¿no? Esto, entonces, en estas condiciones, digamos, la estrategia es haberlo hecho en ese momento que entran las cámaras y que es posible hacerlo. En el Senado hace falta un voto para tener mayoría y a eso le está apostando la oposición, a no lograr. Está intentando cerrar filas, está intentando tener sólidamente agarrados a todos sus senadores para no concederle un voto. Eso es un poco la apuesta en este momento y la gente en la calle. Hay todos los días entrevistas a los trabajadores que están en la calle. A los trabajadores que están en la calle, los jueces les han dicho que les van a quitar las prestaciones sociales, que les van a quitar el seguro social, que les van a bajar el sueldo, que incluso inventaron que hay un artículo 139 en la Constitución, que no existe 139 artículos en la Constitución, en el cual incluso están en riesgo el propio trabajo porque les van a hacer una serie de evaluaciones. Están diciendo que el sistema de evaluar a los jueces va a permitir que lleguen los narcotraficantes, que porque entonces la gente es idiota y vota por cualquier cosa con tal de que le den dinero. En fin, hay toda una campaña mediática, hay una movilización de los trabajadores con falsos argumentos y hay una confrontación de poderes, ¿no? Esto yo supongo que tiene que resolverse en un corto, mediano plazo, y después entran todos los demás retos que tiene Claudia, que son las cosas que no se han resuelto a lo largo del sexenio de López Obrador porque no tenía las condiciones para hacer un conjunto de reformas, ¿no? Que serían sobre todo, por ejemplo, todo el sector financiero, que no ha habido ningún avance en ese sentido. El combatir la privatización de la compañía de luz, de petróleos mexicanos, todo eso se ha hecho por subterfugios, comprándole a los que habían privatizado. Hay una serie de cosas muy importantes en la ruta de la transformación que están pendientes en ese sentido, ¿no? Porque no había la posibilidad de hacer las reformas más a fondo. Y otro de los temas, Tatiana, que es un desafío, es la agenda de la mujer. Sí, 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 la agenda de la mujer es un gran desafío, eh, pues creo que como todo en todo el mundo, pero bueno, en nuestros países latinoamericanos
ese machismo prevaleciente. Y creo que Claudia ahora planteó que se va a hacer una Secretaría de Estado para la mujer, ha colocado gente muy interesante con experiencia en ese sentido, pero es un problema difícil también, es un problema cultural, es un enorme problema cultural, es decir, cómo desarraigar toda esa cultura, yo diría no solo de la mujer, sino del racismo también, ¿no? Esa cultura racista, misógina, que excluye a todos aquellos diferentes, los otros, que en nuestros países son muchos, y muchas veces son los más desfavorecidos, los más pobres, los más relegados. Entonces, bueno, es un reto muy, muy importante que se ha avanzado algo, y ahí también tiene que ver el Poder Judicial, porque a veces hay muchos juicios en los que los jueces dan la razón al violador, lo dejan suelto, al agresor, no consideran importante que se denuncie a un agresor familiar, en fin, toda esta situación que de una manera está en el mundo entero y que forma parte de una cultura muy arraigada, muy arraigada. Entonces se requiere hacer muchísimo trabajo, mucho trabajo en el campo, en las ciudades, en todos los niveles culturales, en las televisoras, cambiar mucho estos enfoques. Ese efectivamente es un gran reto que ha ido avanzando poco a poco, pero bueno, que todavía está pendiente, ¿no? Que es un reto a largo plazo, que tiene que ver mucho con esto, pienso yo, con un problema de fondo, que es un problema cultural que tenemos que ir cambiando, ¿no? Hablando del problema de fondo y hablando de política exterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fuerte impulsor de la integración latinoamericana, ahora se dio este incidente con la elección que gana el presidente Nicolás Maduro el 28 de julio en Venezuela y se lanzan varios países de América Latina, muchos de ellos con muy buenas relaciones con los Estados Unidos, a atacar a Venezuela. En definitiva, el único que claramente se mantuvo firme defendiendo entonces la soberanía de Venezuela han sido México y Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves tú que va a ser entonces en ese aspecto la política exterior de Claudia Sheinbaum? Pues yo creo que va a seguir por el mismo camino. O sea, Claudia es una mujer que viene de una formación política y una militancia larga. Ella fue parte de una lucha estudiantil muy temprana que hubo en el país en el año 86, que se conformó lo que se conoció como el CEO, el Consejo Estudiantil Universitario, que muy tempranamente a las primeras medidas mercantilizadoras, digamos, y privatizadoras de la educación, cuando apenas apuntaban las primeras medidas y plantearon que un fenómeno que se ha extendido desgraciadamente en Chile sobre todo y que no han podido revertir completamente, que fue la privatización, es decir, la introducción del pago de las universidades públicas. Entonces se conformó, se levantó un movimiento estudiantil y Claudia fue miembro importante, es decir, tiene una larga, larga trayectoria política de formación. Y si hay un asunto difícil en México siempre, creo que tú lo sabes, Jorge, hay un viejo dicho que dice, México tan lejos de Dios y tan cerca del diablo, ¿no? En esta frontera que tenemos común con Estados Unidos, que siempre, siempre a final de cuentas la intervención, hemos sufrido una intervención que nos quitó la mitad del territorio, y salvo en alguna época heroica de la revolución y un poquito en el gobierno de Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, pues el resto de la historia ha sido que nuestros gobiernos han sido proclives y socios importantes de Estados Unidos, ¿no? Ahí está el TEMEC, que ahora el embajador norteamericano y el embajador canadiense se han pronunciado en contra de la reforma judicial, porque afectaría supuestamente los negocios y el TEMEC. Y la respuesta ha sido muy clara de López Obrador en este sentido, muy clara en el sentido de decir que México es un país que en primer lugar respeta la no intervención y no aceptó, puso en pausa
esto se comentó mucho, y que es la pausa, ¿no? En pausa la relación con Estados Unidos y Canadá, y conminó a los embajadores a no hablar más del asunto. Es decir, en ese sentido, López Obrador ha sido muy claro, muy juarista, y creo que Claudia lo será también, y el futuro, la futura relaciones exteriores tiene esa pauta esencial en el país, es algo esencial para incluso darse a respetar mínimamente por el propio Estados Unidos. Y se ha planteado muy claramente, por ejemplo, que toda esta andanada antimigrante, que es típica de los momentos electorales, en ese sentido hay una especie de saber que las andanadas antimigratorias, que es otro problema sin resolver, toda la migración que está viniendo de Centroamérica, de algunos de Ecuador, ahora últimamente incluso, es una parte difícil, es otro reto muy difícil, ¿no?, que tenemos delante. Yo añadiría que en las relaciones exteriores una cosa muy importante ha sido esta de Venezuela, que bueno, Lula y Petro incluso ahí tuvieron posiciones marcadamente equivocadas, y se quedó solo López Obrador en este sentido, y qué bueno, porque ha sido un proceso de nueva cuenta, una arremetida brutal contra Venezuela. Y en el caso de Cuba ha sido muy claro también, López Obrador ha sido, creo que es uno de los puntos nodales, estas dos cosas, la defensa, bueno, cuando también le abrió la puerta a Evo Morales y Álvaro Linera para cuando el golpe de Estado, ¿no? Creo que en esos tres momentos, y sobre todo con la constante apoyo a Cuba, que ha sido una constante a lo largo de su gobierno, este apoyo a Venezuela y la posición hacia Bolivia, creo que han sido muy importantes, y creo que sí los va a seguir Claudia, en eso tengo confianza. Tatiana Col, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, siempre es muy interesante pues poder expresar un conjunto de ideas. Muchas gracias.